De todos los mates básicos en ajedrez, sin duda el más complejo de todos es el mate de alfil y caballo contra rey. Aunque en la práctica este final es muy poco frecuente, es importante conocer la mejor técnica para dar mate dentro de las 50 jugadas reglamentarias, al cabo de las cuales, si no se ha producido alguna captura, no se ha avanzado un peón o no se ha llegado a un resultado, la partida es declarada tablas. Existen varios métodos para jugar y ganar el mate con alfil y caballo. Uno de ellos es el método creado por el francés Daniel Deletán. En este final es más fácil dar mate en las casillas de las esquinas controladas por el alfil, o en las casillas de los bordes aledañas a dichas esquinas. Según este método, las esquinas del tablero que no están controladas por el alfil forman la llamada línea neutra. Esta línea neutra divide el tablero en dos triángulos, limitados por diagonales de casillas controladas por el alfil, llamados triángulos mayores. Dentro de los triángulos mayores existen otros triángulos más pequeños llamados triángulos medianos. Y a su vez, dentro de los triángulos medianos existen otros triángulos más pequeños llamados triángulos menores. El objetivo de este método es el de conducir al rey contrario a través de estos triángulos, hasta la casilla de la esquina en la cual el alfil podrá dar mate. Naturalmente, el rey contrario podrá encontrarse en la línea neutra, o dentro de alguno de los triángulos mayores. Veamos ahora la primera situación. El rey contrario, en este caso el rey negro, está dentro de uno de los triángulos mayores controlados por el alfil de casillas blancas, el que está limitado por la diagonal A2, G7. En primer lugar, veamos la disposición ideal de las piezas. Puesto que el alfil del ejemplo solo puede controlar las casillas blancas, su mejor ubicación es una casilla antes de los extremos de la diagonal del triángulo mayor, es decir las casillas B3 o F7 en esta posición. Para complementar al alfil, el caballo deberá estar en la misma fila, separado del alfil por una casilla, con lo cual ambas piezas controlarían varias casillas de escape del rey contrario. Por último, el rey atacante deberá hallarse en el flanco opuesto al de sus piezas, con el fin de evitar que el rey contrario se escape del triángulo mayor a través de la casilla G7. Ahora el primer objetivo consiste en llevar al rey negro del triángulo mayor al triángulo mediano. Si fuese el turno de las blancas, aquí deberían perder un tiempo con el rey, pero sin dejar de controlar la casilla G7, por ejemplo jugando rey G6. Pero supongamos que las negras tienen el turno en esta posición, lo cual ocurre en la mayoría de las ocasiones en las que se llega a un final de alfil y caballo contra rey. Las negras aquí solo pueden mover el rey a la casilla E8. Es importante señalar que el rey blanco en esta posición deberá ganar las casillas que pierda el rey negro, dejando que el alfil y el caballo permanezcan en su posición hasta que el rey negro entre al triángulo mediano, y de este al triángulo menor. Además deberá hacerlo ganando el borde del tablero, para enfrentar al rey negro con el alfil y el caballo. Por esta razón el rey blanco juega a la casilla G7. Naturalmente el rey blanco deberá jugar por las casillas contrarias a las que controla el alfil. Si las negras juegan rey E7, lo mejor para mantener la oposición es ganar tiempo moviendo el alfil entre los reyes, siempre que ambos reyes estén fuera del borde del tablero. Por esto las blancas juegan alfil F7. Después de rey D6, el rey blanco debe ganar la casilla E7, y como dijimos, el rey blanco debe jugar desde el borde del tablero. Por esto en lugar de jugar rey F6, lo mejor es mover el rey a F8. El rey negro solo puede quedarse en el borde del triángulo mediano jugando rey D7, tras lo cual las blancas retroceden su alfil a su posición inicial a la casilla B3. Ahora el rey blanco debe tomar las casillas que debe dejar el rey negro. Si las negras juegan rey D6, el rey blanco juega a E8 ganando la casilla D7. Si las negras juegan rey C6, el rey blanco juega a E7 ganando la casilla D6. El rey negro juega a la casilla B5 manteniéndose en el borde del triángulo mediano, aunque la posición del alfil y el caballo le impiden escapar del triángulo mayor. Y luego de rey D6, el rey negro debe entrar en el triángulo mediano yendo a la casilla A5. Ahora para encerrar al rey negro en el triángulo mediano, las blancas juegan rey C5, obligando al rey negro a retroceder a la casilla A6, y cerrando el triángulo mediano con alfil A4. Las negras juegan rey A5 atacando al alfil. Recordemos ahora algo importante. Así como las casillas B3 o F7 eran las mejores del alfil en el triángulo mayor, las mejores casillas del alfil en el triángulo mediano son ahora los puntos B5 y D7. Igualmente el caballo deberá estar en la misma fila o columna del alfil, separado por una casilla. Curiosamente la casilla D5 es la única y la mejor en este caso. Como jugar el alfil a B5 ahogaría al rey negro, las blancas juegan alfil D7. Luego de la jugada única rey A6, las blancas juegan caballo B4 jaque. Y tras rey A5, alejándose de la esquina de mate, las blancas llevan su caballo a D5. Ahora tenemos la misma posición ideal del alfil y el caballo que teníamos anteriormente.
en la cual el alfil controla las casillas blancas y el caballo las casillas negras. Y como el rey negro está obligado a retroceder a la casilla A6, el rey blanco juega de B4, ganando la casilla A5. Como lo mejor que puede hacer el rey negro es ir a B7, el rey blanco mueve a A5 ganando la casilla A6. El rey negro solo tiene ahora 3 casillas, pero para mantener la oposición con el rey blanco, las negras juegan ahora rey A7. Ahora las blancas cierran el triángulo menor jugando alfil C8, y luego de rey B8, con alfil A6 el rey blanco queda encerrado definitivamente en el triángulo menor. Después de rey A7, las blancas pueden elegir dar el mate en la casilla A8, o en la casilla aledaña B8. En el primer caso, las blancas dan mate en 5 jugadas más moviendo el rey a B5, y tras rey B8 el rey blanco llega a la casilla B6, confinando al rey negro entre las casillas B8 y A8. En una posición como esta, con el rey y el alfil en la misma línea, lo mejor es situar al caballo en la misma fila o columna, aunque lejos de sus piezas. Por esto luego de rey A8, la siguiente jugada blanca es caballo F6. Para que después de rey B8, el caballo de jaque jugando a D7. Y finalmente, tras rey A8 el alfil blanco remate la partida con alfil B7 mate. Esta primera opción requirió de 22 jugadas para completar el mate. Las blancas podrían dar mate en 4 jugadas, una menos que en el caso anterior, jugando caballo F6. Luego de rey B8 seguiría rey B6. Y tras rey A8 las blancas dan mate en 2 jugadas con alfil B7 jaque, rey B8, y caballo D7 mate, produciéndose el mate en una casilla aledaña a la esquina del tablero. Fueron necesarias 21 jugadas para dar mate a partir de una posición en la cual el rey negro estaba dentro de uno de los triángulos mayores del tablero. Ahora veamos cómo llevar al rey contrario a uno de los triángulos mayores, si este rey se encuentra en uno de los extremos de la línea neutra. En esta posición el rey negro se encuentra en la llamada esquina neutra, es decir la casilla H8, y tratará de mantenerse cerca de esta el mayor tiempo posible. Aunque el alfil blanco controla la casilla H7 y el rey blanco domina la casilla G7, hay que desalojar al rey negro de la esquina neutra. Para esto lo mejor es llevar al caballo a la casilla F7 para que controle el punto H8, comenzando con caballo C4, rey G8, y caballo E5. Obviamente el rey negro no juega a F8, pues las blancas cierran el triángulo mayor con alfil A2. Por esto las negras juegan rey H8, aunque tras caballo F7 jaque y rey G8, las blancas desalojan al rey negro de la esquina neutra. Ahora es necesario hacer que el rey negro entre al triángulo mayor, por lo cual hay que quitarle la casilla G8 y obligarlo a ir a F8. Por lo tanto lo mejor es perder un tiempo con el alfil, para jugar alfil H7 cuando el rey negro esté en F8. Así que las blancas juegan alfil D3, y luego de rey F8, el alfil va ahora a la casilla H7, forzando al rey negro a entrar al triángulo mayor con rey E8. Ahora luego de caballo E5 y rey F8, con caballo D3, el caballo asume su posición clave, dentro de la idea que vimos para estas piezas. Cuando el rey negro está en el triángulo mayor, el alfil debe estar en B3 y el caballo en D3. Solo falta llevar el alfil a la casilla B3 para completar dicho esquema, por lo cual después de rey E8, el alfil va a G8, y tras rey F8, las blancas juegan alfil B3, llegando a la misma posición del ejemplo anterior, con el rey negro dentro del triángulo mayor, y el turno de jugar para las negras. En cualquier otra posición, es muy importante la labor del rey del bando atacante para confinar al rey contrario a cualquiera de los triángulos mayores. Este método de Leletan presenta dos importantes ventajas. La primera, evita jugadas innecesarias de caballo, lo que hace que, aún jugadores expertos, tiendan a malograr el mate. La segunda, permite identificar patrones de mate que no están condicionados por la orientación del tablero, por lo cual es aplicable, aun si la posición correspondiera a la producida por girar el tablero 90 o 180 grados.